En esta segunda parte de la clase vamos a hablar de la tabla periódica. La tabla periódica, cuando comenzó los primeros intentos por organizar los elementos, fueron los de Mendeleev. Cuando él comenzó con la tabla periódica, cuando sugirió la tabla periódica, había solo 33 elementos conocidos. A partir de allí se fueron haciendo otras clasificaciones, se fue mejorando esa tabla hasta llegar a la tabla periódica tal como la conocemos hoy. La tabla periódica de los elementos que conocemos ahora está organizada en columnas y en filas, y cada una de esas columnas y filas tienen significados particulares. Lo mismo que hay algunos elementos que están a la izquierda, otros a la derecha, y eso es lo que iremos viendo a continuación. En cuanto a la organización, vamos a tener las columnas verticales, que se denominan grupos o familias. Esas columnas verticales tienen todos los elementos agrupados según una configuración electrónica similar. Por lo tanto, además, van a tener características físico-químicas similares entre ellos. Por otro lado, vamos a tener los períodos, que son las filas horizontales, y en ese caso, lo que van a tener en común los miembros de un mismo período es el nivel energético principal. Como habíamos hablado en la clase anterior, el número cuántico principal n, que es el que nos indica cuántos niveles energéticos tenemos, es el que tienen en común todos los que están dentro de un mismo periodo. Sus propiedades, sin embargo, van a ir cambiando periódicamente. Es decir, a medida que nos movemos sobre un periodo, las propiedades de cada uno de ellos van a ir cambiando gradualmente. Entonces, como dijimos, en los grupos van a tener propiedades físicas y químicas similares. En los periodos van a tener el mismo nivel energético, pero sus propiedades van a ir cambiando. Por otro lado, vamos a poder distinguir metales, no metales y los gases nobles. En el caso de esta especie de escalera que se genera entre los metales y no metales, también vamos a tener lo que se denomina metaloides, que van a tener propiedades similares tanto a los metales como a los no metales. Las propiedades generales de los metales y los no metales están en este cuadro. Las de los metales son las que más comúnmente reconocemos, y es que son conductores del calor y la electricidad, tienen brillo, tienen puntos de fusión y ebullición altos. La mayoría son sólidos, solo el mercurio es líquido. Cuando se combinan con el oxígeno van a formar óxidos básicos y generalmente forman cationes. En cuanto a los no metales, no son buenos conductores, no poseen brillo, sus puntos de fusión y ebullición son bajos, están en cualquiera de los tres estados de agregación. Junto con el oxígeno, cuando se combinan van a formar óxidos ácidos y tienen la tendencia a formar aniones. Los gases nobles son inactivos químicamente, es decir, son inertes, no reaccionan fácilmente y por eso también se los conoce como gases inertes. Según la distribución electrónica, los elementos además los vamos a poder clasificar dentro de la tabla periódica como los representativos, los gases inertes o gases nobles, como habíamos dicho anteriormente, los elementos de transición y finalmente los elementos de transición interna que se desprenden de esta parte de la tabla periódica con elementos especiales. Como dijimos recién, dentro de la tabla periódica, los que estén en una misma columna, es decir, en un mismo grupo, van a tener una configuración electrónica muy similar. En este caso, en el grupo 1, nosotros vamos a tener que todos los elementos que están en el grupo 1 tienen un electrón en el orbital s más externo. A medida que nos movemos hacia abajo,
ese electrón, el más externo, va a estar en el 1s1, 2s1 y hasta el 7s1. Pero todos van a tener un único electrón en su último nivel. Cuando hablamos de las propiedades periódicas, es decir, aquellas que van cambiando a medida que nos movemos sobre un periodo, son periódicas además porque se repiten a intervalos. Es decir, a medida que nos movemos, se vuelve a repetir acá y van cambiando y van teniendo cada uno propiedades muy similares entre ellos. Esas propiedades son el radio atómico, radio iónico, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad. Para poder explicar con mejor detalle cada una de ellas, vamos a hablar primero de la carga nuclear efectiva y el efecto de apantallamiento. En el caso de los electrones de valencia, los que están más alejados del núcleo, los más externos, van a tener dos contribuciones, una repulsión desde los electrones más internos y una atracción desde el núcleo. Cuando nosotros hablamos del efecto de apantallamiento, lo que vamos a hablar es de la disminución de esa atracción. Recordemos que en el núcleo vamos a tener cargas positivas y alrededor vamos a tener cargas negativas. Los más externos han sido apantallados, es decir, ha disminuido la carga positiva que ven gracias a esos electrones internos. Por decirlo de alguna forma, esas cargas positivas se van neutralizando con las cargas negativas. Para ponerlos en números, la carga nuclear efectiva o Z efectivo se calcula con la carga nuclear menos S, que es el número de electrones que hay entre el núcleo y el orbital o el nivel que nosotros queremos ver. Cuando hablamos del radio atómico, estamos hablando desde la distancia desde el núcleo hacia la capa más externa del elemento. Como habíamos visto anteriormente, estas capas externas están definidas como regiones de probabilidad de encontrar un electrón. Por lo tanto, el último electrón podría estar acá, acá, o tal vez, con mucho menos posibilidades, acá. Por lo tanto, el radio atómico no se puede describir a partir de un único átomo. Necesitamos dos átomos unidos entre ellos para que la distancia entre los dos núcleos sea una distancia fija, ya que no puede ser menor porque los núcleos comienzan a repelerse por sus cargas positivas. Y si fuera mayor, los átomos no estarían interaccionando. Esa distancia comprende los dos radios, el radio de cada uno de los átomos que están unidos. Por lo tanto, la mitad de esa distancia, de ese diámetro, es el radio atómico. El radio atómico de enlace y el radio atómico de no enlace son muy similares entre ellos. Por lo tanto, podemos basarnos en esa medición para obtener información del radio atómico. Cuando vamos a los tamaños relativos de los átomos en la tabla periódica, podemos ver que a medida que vamos hacia abajo, van aumentando su tamaño. Y a medida que vamos de derecha a izquierda, también aumentan su tamaño. La definición de radio atómico es la distancia que existe entre el centro del núcleo de un átomo y su nivel u órbita más externas. Como dijimos, va a crecer hacia abajo y hacia la izquierda. ¿A qué se debe esto? Si nosotros estamos en un mismo grupo, es decir, vamos bajando, mientras más bajamos, va aumentando el número cuántico principal, por lo tanto, aumenta la cantidad de niveles energéticos, y a medida que aumenta cada nivel energético, el átomo se hace más grande. Está cada nivel energético más separado del núcleo. El nivel 1 es más próximo que el nivel 2. Recordemos que para llegar al nivel 2 hay antes un nivel 1, por lo tanto, aumenta hacia abajo. Cuando vamos de derecha a izquierda, lo que sucede es que, por ejemplo, en este periodo, todos estos elementos tienen la misma cantidad de niveles, tienen 3 niveles energéticos. La diferencia es que a medida que vamos hacia la derecha, va a haber cada vez
más electrones en el último nivel con la misma cantidad de niveles. Por lo tanto, su carga efectiva, como habíamos visto anteriormente, va a ser más alta para el cloro que para el sodio. Va a haber más atracción, la carga nuclear efectiva, se realiza en la cuenta que hicimos anteriormente, para el sodio es de +1 y para el cloro es de +7. Los electrones de la última capa del cloro están mucho más atraídos, están atraídos más fuertemente hacia el núcleo que los del sodio. Cuando hablamos de radio iónico, estamos hablando del radio que tiene un átomo neutro que ha perdido o ha ganado un electrón. En el caso de la pérdida o ganancia, siempre va a estar en el último nivel energético. Por lo tanto, el que va a perder es del último nivel, o el que va a ganar se va a agregar al último nivel. En el caso que tenemos acá, que es el sodio, tiene 11 protones y 11 electrones. Cuando pierde un electrón va a tener 11 protones y 10 electrones, va a tener una carga positiva extra. El electrón que está perdiendo es de su último nivel y se pierde ese último nivel. Por lo tanto, claramente el catión es más chico que el átomo neutro correspondiente. En cuanto a las tendencias, se repiten. Los cationes siempre son más pequeños que sus átomos progenitores y los aniones son más grandes que los átomos progenitores. En el caso de los cationes, como vimos anteriormente, al perderse un electrón se pierde un nivel entero. En el caso de los aniones, como ese último electrón o ese nuevo electrón se agrega en el último nivel energético donde ya había electrones, ahora hay una mayor repulsión entre ellos. Hay un electrón más que está siendo repelido por los otros que estaban en ese nivel. Por lo tanto, tienden a separarse y tiende a crecer ese anión. En esta imagen de acá tenemos el resumen de lo que acabamos de decir. Por otro lado, vamos a definir afinidad electrónica y energía de ionización. En el caso de la energía de ionización, va a medir la facilidad con que un átomo pierde un electrón. La afinidad electrónica mide la facilidad con que un átomo gana un electrón. En este caso, para sacar un electrón vamos a necesitar aplicarle energía. Cuando nosotros intentemos agregar un electrón, como al agregarlo va a disminuir su energía porque va a pasar a ser más estable, como vamos a ver después por la regla del octeto, en ese caso lo que va a hacer es ceder energía, pasa de un estado energéticamente más alto a uno más estable, más bajo, y esa energía extra es la que cede. En esta tabla podemos ver cómo varía la afinidad electrónica. Claramente podemos ver que los que mayor afinidad electrónica tienen están arriba a la derecha. La afinidad electrónica entonces es la energía que se libera de un átomo cuando éste gana un electrón. Va a aumentar hacia arriba y hacia la derecha. Cuando hablamos de que aumenta hacia arriba, es porque, si bien en todo este grupo nosotros vamos a tener el mismo set efectivo, todos estos van a tener 7, en este caso todos estos van a tener 1, la atracción que van a sentir por ese electrón es similar. La diferencia está en la distancia con el núcleo. En los últimos va a estar más alejado del núcleo, por lo tanto esa atracción va a ser más débil, va a ser más grande mientras más cerca del núcleo estén, en el caso de los elementos más chicos. Y va a crecer hacia la derecha porque acá, al ganar un electrón, por ejemplo el sodio va a tener 2 electrones en su último nivel. No tiene una configuración más estable gracias a ese último electrón. Sin embargo, el cloro, al tener 7, si gana un electrón, pasa a 8 y adquiere la configuración del gas noble más próximo. Por lo tanto, energéticamente le es muy favorable. En el potencial de ionización, nosotros vamos a necesitar aplicar energía para separar un electrón de un átomo.
Los metales van a tender a perder electrones, por lo tanto tienen bajos potenciales de ionización, mientras que los no metales tienden a ganar electrones, por lo tanto tienen alto potencial de ionización. Nuevamente, el potencial de ionización va a aumentar hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba porque los electrones van a estar mucho más próximos en el hidrógeno que en el francio, el último electrón. Si bien tienen 1 y su carga nuclear efectiva es 1 para todos ellos, el del francio, va a estar muy lejos del núcleo, por lo tanto va a ser más simple de arrancar que este otro. Cuando vamos hacia la derecha, el flúor, por ejemplo, va a tener 7 electrones muy próximos al núcleo. Su carga nuclear efectiva es de más 7, cada electrón va a estar muy atraído hacia el núcleo, mientras que en el litio va a tener carga efectiva de más 1, por lo tanto ese electrón va a estar menos atraído hacia el núcleo. Como dijimos, de la energía de ionización, y en función de su ubicación en la tabla podemos ver por qué los metales que están a la izquierda son los que pierden mayormente electrones. Los no metales son los que pierden más difícilmente esos electrones y, como vimos por la afinidad electrónica, tienden a ganar electrones. Lo otro que podemos ver es que hemos estado hablando de la energía de ionización 1, es decir, la energía que se necesita para arrancar un solo electrón. Se puede sacar más de un electrón en diferentes casos. Vamos a ver cationes con carga más 1, como el sodio, carga más 2, como el calcio, carga más 3, como el aluminio. En todos esos casos han perdido 1, 2 o 3 electrones. Nosotros, por el momento, vamos a hablar y vamos a comparar las energías de ionización del primer electrón que vamos a sacar. Como habíamos dicho anteriormente, a medida que vamos hacia arriba, va aumentando la energía de ionización porque están más próximos al núcleo y más atraídos hacia él. Si vamos hacia la derecha, aumenta también porque al aumentar su carga efectiva están más atraídos hacia el núcleo. Siempre cuesta más sacarlo. Finalmente vamos a hablar de la electronegatividad, y es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones hacia sí. La diferencia con la afinidad electrónica es que estamos hablando de un átomo que está participando en una molécula. En la afinidad electrónica hablamos de átomos separados. Por otro lado, en este caso atrae los electrones hacia sí dentro de un enlace, cuando está participando en un enlace. En el otro caso también hablamos de energías y cómo energéticamente le convenía más o menos. Quien descubrió la electronegatividad fue Linus Pauling, que fue el primero en describir este comportamiento de los átomos. Las tendencias de electronegatividad: en un grupo, los átomos de menor número de niveles energéticos, es decir, los que están arriba, pueden atraer mejor los electrones, tienen menos protección, entonces aumenta hacia arriba en un grupo de elementos. Mientras que en un periodo, si bien los niveles de energía son iguales, pueden atraer mejor los electrones hacia sí, ya que tienen mayor carga nuclear efectiva. Aumenta hacia la derecha. En esta tabla de valores de electronegatividad podemos ver claramente que aumenta hacia la derecha. En el caso del hidrógeno, que no lo hemos hablado hasta ahora, vamos a ver que hay muchas de estas tendencias que no las respeta, son muy variables en cuanto al hidrógeno, pero el hidrógeno es un caso muy particular, ya que tiene un comportamiento muy particular. Está ubicado en este lugar de la tabla periódica simplemente porque tiene un único electrón y está en su orbital S. Para terminar entonces, la capacidad de un átomo de atraer con más fuerza y por más tiempo el par de electrones compartidos en un enlace es lo que denominamos electronegatividad. Lo que es importante destacar acá es que cada una de esas propiedades periódicas van a ir variando dentro de la tabla periódica
y que esta misma tabla no solo nos va a dar información sobre el número de protones, neutrones y electrones, y la masa que vamos a utilizar en diferentes aplicaciones posteriores, sino que nos da información sobre el comportamiento de cada uno de esos elementos. Nos vemos en la próxima clase.